Y se llegó la segunda fecha FIFA de la fase final para el próximo Mundial América 2026. Guatemala va a presentar sus exámenes más complicados y más difíciles, porque termina con Surinam y termina con El Salvador de visita. Entonces, en este episodio del Deporte Rey esta semana vamos a enfocarnos y a dedicarle el 100% del tema a nuestra selección nacional. A esos 25 jugadores que están echando punta en Surinam y van a echar punta en El Salvador. Y vamos a dedicarle este episodio a analizar las posibles ventajas y desventajas que Guatemala tenga ante estos rivales. Esto es el Deporte Rey. Arrancamos. Esta semana arrancamos y Albert, antes de empezar con nuestro análisis, ¿qué siente esta semana? ¿Cómo le fue esta semana que hay parón de ligas, pero tenemos fecha FIFA? Yo creo que más que todo nerviosismo. Yo creo que el inicio complicado de las eliminatorias nos deja con estos dos partidos que son trascendentes. Yo creo que son dos partidos que hay que sacar mínimo 4 puntos. Y la mejor opción para mí siempre es sacar los 6 puntos que tenemos que sacar. Así que hay mucho nerviosismo. Yo creo que hay mucha tensión en cuanto al ámbito de selección nacional. Chismes, rumores, todo lo que se discute en una previa y cosas extra cancha, lastimosamente tocan también el tema de selección, así que pues tenemos mucho de qué hablar para lo que para mí es los dos partidos, debido a las circunstancias principales para la eliminatoria, los que nos pueden mantener con vida. Y es que no la tenemos nada fácil, pero sí bastante difícil. Y arrancamos entonces esta semana con el análisis previo a la fecha FIFA de nuestra selección nacional. Para que entremos un poquito en contexto, ¿cómo estamos ahorita nosotros en las eliminatorias al Mundial 2026? Guatemala arrancó con serias complicaciones, ¿sí? En la fase final de estas eliminatorias de la CONCACAF, primero en el duelo ante El Salvador, aquí de locales, lastimosamente caímos por la mínima. El 0-1 nos acabó literalmente. Y en un partido contra Panamá, en donde todos dábamos por muerto a Guatemala, realmente consiguió unos puntos, algunos le dicen de oro, otros le dicen de consuelo, porque realmente empataron con un 1-1 y al que se le complicó más la historia fue a Panamá, pero eso ya lo hablamos en episodios anteriores. Este 1-1 le otorgó a Guatemala su primer punto y desafortunadamente seguimos en último lugar. Este empate fue importante porque evitó el fracaso que todos esperábamos ante Panamá, pero no fue suficiente para las expectativas que la afición tiene para esta selección. Con estos resultados, Guatemala suma solamente uno de los 6 posibles que se han disputado, quedando al fondo del grupo A. Los otros contendientes como Surinam suman 4 unidades de las 6 disponibles. Panamá tuvo dificultades, sí, para imponérsele a un equipo como Surinam en su casa. Logró sacar un empate, lo cual, digamos, es esperanzador para los guatemaltecos. Entonces, el partido ante Surinam se convierte en casi una especie de final disfrazada. Lo malo que vamos de visita. Estos 3 puntos, si se logran sacar, podrían, digámoslo así, reactivar la ilusión, mientras que una derrota ya literalmente nos deja tirados en la lona. Y sería insuficiente un empate, porque realmente no vamos o no terminaríamos como uno de los mejores terceros lugares. Y esto pondría un jaque mate a las aspiraciones de ir al Mundial 2026, que son unas eliminatorias, recordemos, sin México, sin Canadá y sin Estados Unidos, que digámoslo así, son las 3 potencias que tiene CONCACAF. Albert, ¿cómo ve usted a Surinam? Mire, Surinam es un equipo que está llegando con cierto impulso. En este grupo
bueno, con los buenos resultados que ha sacado, ¿no? En las fechas anteriores, tiene la ventaja que es jugar de local. Tiene la ventaja, juegan para Maribo, creo que se llama el lugar. Es una isla, recordemos. Sí, Las condiciones son favorables, el estadio, el clima. La fanaticada no sé qué tanto vaya a ser la presión de la afición de Surinam. Sí sé que va a haber un sold out, por lo que ya se ha comentado, debido a los resultados favorables que han venido anteriormente. Además que los jugadores de Surinam han demostrado territorialidad y también una disciplina ofensiva y una eficacia en las transiciones rápidas. Contra El Salvador se vio claramente eso. La localía en Paramaribo, en el estadio Franklin Stead, puede pesar mucho. A menudo la humedad puede ser un factor importante, las dimensiones del campo también es otro factor a tomar en cuenta y el ambiente del público hacen que los visitantes tengan que adaptarse rápido para no sucumbir. Si no, miremos lo que le pasó a Panamá en la primera fecha. exacto. Guatemala debe prever eso, comenzar con intensidad, no dejar que Surinam domine en la casa, poner orden ofensivamente, perdón, defensivamente hablando, poner orden. Y aunque Surinam tiene fortalezas, tampoco es que sea invencible. No es Brasil, no es Brasil, no es Argentina. Pueden cometer errores defensivos, quedarse cortos en intensidad en el partido si se exige, o sea, literalmente cansarlos. Y hablemos lo que es, hay algunas jugadas en balón parado en las que sufren mucho, más cuando el rival presiona verticalmente. Yo creo que Guatemala ese es un punto clave, porque el estilo de juego de Tena muchas veces es presionar verticalmente para jugarle el error al equipo rival. Y esa Entonces es una de las ventajas que Guatemala tiene. Guatemala debe explotar esos momentos de debilidad para poder hacerle daño a Surinam. Entonces yo creo que las claves para ante Surinam y el cómo miramos al rival actualmente y el cómo llega, yo creo que ahí es donde nos tenemos que agarrar para poder, por lo menos, el resultado mínimo favorable que nos puede tocar, que sería el empate. Y es un empate que al final tal vez nos daría 2 puntos extras, o mejor dicho, 1 punto y llegaríamos a 2 puntos, pero hay que ver también el otro partido. Es decir, El Salvador contra Panamá es un partido en donde Panamá también se juega la vida, en Sí. donde los cheros o guanacos, como le quieran llamar, se la juegan, se la disputan. Y créanlo o no, nos conviene en este punto, lo más favorable es que El Salvador pierda, porque nosotros Un empate. recibimos a Panamá y a Surinam. Para mí Es, lo más favorable sería, mire, lo más idóneo sería que Panamá perdiese. Mire, yo ya he dicho, yo no quiero ver resultados, por lo menos yo quiero ver primero qué pasa en Paramaribo con Guatemala y después ya nos enfocamos en lo que pasa en El Salvador y Panamá. Para Y mí es el que, mejor mire, resultado, el punto importante acá es primero reconocer que estamos ante una Surinam diferente. así es, Diferente a la que ha mostrado Surinam en otras competiciones y yo diría que diferente también a la que Guatemala enfrentó una sola vez, que fue rumbo al Mundial 2006. Es el único registro, digamos, que hay en eliminatorias mundialistas entre Surinam y Guatemala. el Fue crecimiento final, en una serie de ida y vuelta en donde sí, Guatemala pues realmente se llevó la ventaja porque empató allá en Surinam y ganó de manera local. Ganó 3-1. Eso es, digamos, un poquito esperanzador para los guatemaltecos porque si vemos en estadísticas y un poquito en retrospectiva, Guatemala en papeles, por historia, tiene un poquito más de ventaja sobre Surinam. Ahora bien, lo que decía hace unos segundos, no es la misma Surinam del 2006 y no es la misma Guatemala del 2006. Esa Guatemala del 2006, recordemos que solo por el fiasco de México no fuimos a ese mundial. Y recordemos ahora que Surinam tiene legionarios y tiene legionarios muy fuertes. Entonces, Guatemala es cierto, tiene sus legionarios, pero también tenemos nuestro déficit, tenemos nuestra liga granjera, como le hemos apodado nosotros, que al final está pasando y está pisando por lo que sucedió esta semana con alguno de los convocados.
Entonces también tenemos que tener en consideración esa parte. Guatemala no sufre derrotas ante Surinam, ni de local ni de visita. De local tiene un empate. De victorias tiene una ganancia también de local. No tenemos derrotas ante Surinam, al menos no registradas con el tema mundialista. Creo que son dos, bueno, partidos oficiales y son 2 victorias de local y y el empate de visita. No, pero mundialistas, o sea, en no fase final. Una victoria. En fase final tenemos un empate y una victoria. En fase final. En eliminatorias, porque en fase final, yo creo que ese partido incluso no fue... Bien, fue en fase finales. No, ese partido de eliminatoria de Walter fue para clasificación a la penúltima ronda, de hecho. Ese partido contra Surinam nos clasificó a la ronda de grupos. Nos clasificó a la ronda de grupos, es cierto. Exactamente, en la que estuvimos. Bueno, digamos que Guatemala entonces tiene 2 victorias y un empate. Sí. ¿Favorable? Sí. Favorable. Vamos, sí. Tal vez me atrevería a decir, si doy porcentajes, estamos hablando de una posibilidad de un 65% de victoria. Según las estadísticas, señoras y señores, según las estadísticas, reyes y reinas. También que obviamente el crecimiento de Surinam no solamente se puede entrever en los años y los legionarios que tiene, sino que también en la infraestructura. Uno compara el estadio en el que jugó Guatemala contra Surinam en aquel partido, en el 2004 fue ese partido. 2004 fue ese partido. Sí, 2004. Y en el estadio en el que vamos a jugar ahora. O sea, es un crecimiento muy grande el que ha tenido una selección como Surinam. No solo en legionarios, sino que en infraestructura también. Pero al final, no solo la infraestructura juegan también los legionarios, juega también la gente, juegan todos los entornos. El cuerpo técnico, recordemos que el técnico de Surinam es un ganador de Champions League, si no estoy mal, con el Inter de Milán, si no estoy mal, si no recuerdo mal, no recuerdo el nombre. Guatemala, pues el día de hoy ya viajó a Paramaribo para afrontar el partido del viernes 10 de octubre. El horario local para Surinam será lo que es a las 5 de la tarde, si no estoy mal, horario de allá, y lo que implica que para Guatemala... Es a las 3 de la tarde. 3 de la tarde. Es 3 de la tarde, hora Guatemala. Si hablamos de arbitraje, ahí Walter me echará la mano, el árbitro será el mexicano Fernando Fernández. Leí de un historial o de un antecedente de este árbitro, y yo creo que tuvo un accidente en un partido de la Liga MX que le costó la suspensión de 12 partidos, si no estoy mal, no sé cuántos partidos fueron. Sí, 12. Así es, lo cual pues es un factor de interpretación, de juego ajeno. Los árbitros definen en criterios, sobre todo en jugadas de contacto, ventajas, fallas divididas. Yo lo que digo es que el historial del árbitro, por lo menos para mí, no me convence. Yo no sé por qué un árbitro que tiene ese antecedente en específico va a arbitrar un partido de eliminatorias mundialistas, sobre todo ronda final. O sea, yo siento que para estas rondas tiene que estar lo mejor de lo mejor en CONCACAF, y tener a un árbitro que tiene un historial como este. Es que ese es el problema principal, Albert. No tenemos nada bueno en CONCACAF. No tenemos nada que se pueda decir, ¡ay, es rescatable este cuate que venga a pitar! No tenemos nada rescatable. Es más, me atrevería a decir que en estos momentos hasta el arbitraje guatemalteco está pasando por sus peores momentos. Entonces, realmente es deplorable que no tengamos un buen árbitro, y este pelmazo, porque no puedo decir otra palabra, de Fernando Hernández, realmente es malísimo. Él no es malo, él es re malo. O sea, malo se queda corto con esa expresión, con ese adjetivo calificativo. Realmente él es malísimo. Lo que me duele, y lo tengo que decir así, es que va un amigo mío, que fue un colega árbitro que se llama Ibrahim Martínez, que es un amigo al que le tengo mucho aprecio porque compartimos muchas cosas muy buenas con él en el tema de arbitraje, y personalmente me molesta que a alguien tan bueno como Ibrahim lo pongan con alguien tan malo como Hernández. Hernández es malísimo. Ibrahim y Bustos son muy buenos. Los dos son muy buenos. Personalmente conozco a Ibrahim y conozco el trabajo de Bustos, mientras que el trabajo de Hernández ya tenemos antecedentes que es malísimo.
Entonces, es triste y lamentable ver que ni siquiera ese nivel podemos tener a nivel CONCACAF. Unos buenos árbitros o un buen árbitro que podamos decir, este va a ser o va a impartir justicia de manera objetiva. Yo no lo creo. Honestamente, no lo creo. Lo dudo mucho y realmente yo no sé para qué jodidos están poniendo videoarbitraje si ni siquiera lo están usando de manera correcta. Los Lo vimos llaman en y de todos modos hacen las mismas cagadales de siempre. Miramos el partido de Panamá, aquel penal contra Santis, porque para mí es penal. No marca nada el árbitro hondureño, se le agüitaron los... se asustó, no quiso marcar el penal, que yo creo que hubiera sido un penal clave para Guatemala, pero bueno. La selección de Guatemala viajó hoy, yo creo que tienen suficientes días para poderse aclimatar, estarían hoy miércoles, llegarían hoy miércoles, jueves Sí. creo que realizarían último entreno allá, si no estoy mal, no sé si van a realizar reconocimiento de cancha, yo no sé, Tena, que si Tena tiene planificado eso. Deberían de hacerlo por lo menos solo para medio tener un poquito de memoria en dónde están las partes malas o cómo podrían atacar algunas partes débiles de la defensa del equipo de Surinam. La logística ya estaba preparada desde hace meses, entonces yo creería que no hay ningún contratiempo. Ahora, hablemos un poco de lo que es la plantilla convocada por Guatemala. Esta Para parte es importante. Esta parte es importante porque recordemos que es la plantilla que va a ir a representarnos en estos próximos 2 encuentros, que como ya remarcamos son prácticamente 2 finales en las que Guatemala va a tener que dar el todo por el todo. Y para esta ventana, el técnico, el Flaco Tena, convocó 25 jugadores que van a enfrentar tanto a Surinam como a El Salvador. Y en la nómina realmente salen nombres de experiencia y me atrevería a decir jóvenes que vienen con mucha ambición. Pero ahora, Albert, quiero que hablemos de 2 nombres especialmente, 2 nombres que realmente acapararon las redes sociales en esta semana. Me refiero a Pedro Altán y a Rudy Muñoz. Personajes o figuras que ahora están literalmente en medio del ojo del huracán mediático. ¿Por qué? Por una supuesta infracción al reglamento interno de la selección. ¿Qué me puede contar sobre Pedro Aitán, Albert? Mire, hagámoslo en resumen. Hagámoslo resumido, yo creo que el tema está en que Pedro Altán se dice que llegó en un estado etílico a la concentración. No estábamos, o sea, no es como que todos pasemos en la FedeFut ahí viendo qué es lo que está pasando, pero los rumores dicen de muchas fuentes, Juan Carlos Galvez, algunos, muchas veces se mueve mucho la narrativa del lado crema, incluso el Marlon Puente Pirulo también lo ha mencionado, el hecho de que Altán llega borracho, algunos dicen que lo vieron tomando por ahí, ¿verdad? Yo lo que puedo decir, en el caso de Pedro Manuel Altán, es que siempre ha sido un jugador que yo siento que la indisciplina le ha afectado mucho a lo largo de su carrera, pero yo creo que este no era el momento, si es que llegase a ser verdad, porque yo creo que no lo sabremos. No lo sabremos. Hay rumores de un lado, del otro lado dicen que no es cierto, que Pedro Manuel Altán no es cierto que había salido pues, a beber. Igual casos como estos en selección nacional los hemos tenido muchas veces. Sí. Rudy Muñoz, se menciona que el tema de Rudy Muñoz era, Rudy sale de la concentración por el tema del fallecimiento de su abuela. Y pues dicen que también cuando regresa a la concentración, regresa en un estado etílico, regresa borracho a la concentración. Yo lo único que puedo decir en resumidas de este tema, sean o no sea verdad, es que yo creo que los jugadores saben lo que se están jugando. Eso es lo único que voy a decir. Ellos saben lo que se están jugando el futuro de sus carreras, porque el ir a jugar un mundial, el jugarte la posibilidad de ir a un mundial, es algo que puede definir el cómo tu carrera va a cambiar en los próximos años. No tenés cuadro para hacer esos errores. Pero Manuel Altán es un jugador que ha perdido muchas oportunidades y es increíble que si cometió esta falta,
no se da cuenta que son cosas que, o sea, tu carrera nunca llegó a despegar por eso, porque por Manuel Altán para mí siempre un jugador que pudo salir de Guate, pudo llegar incluso al extranjero si se lo hubiera propuesto, pero la indisciplina tiene su costo. Y Rudy es un patojo, Rudy es un patojo que tiene que entender que no puede cometer esta clase, si es que la cometió, tiene que entender también que no es el momento, porque estás en una fase eliminatoria, estás en concentración, estás ante los partidos que van a definir si Guate llega con vida a jugar los partidos en el Trébol para noviembre. A día de hoy lo que podemos confirmar es lo siguiente. Se dice que ambos no van de titulares fijos, eso es lo que se sabe hasta ahora, y se ha mencionado que los entrenamientos Tena, pues, al finalizar, pues los ha dejado corriendo o pues prácticamente un castigo. Como les digo, eso es lo que se sabe, esos son los rumores, son los chismes. Yo espero. Lastimosamente, como dice el dicho, cuando el río suena es porque piedras lleva. Y también lastimosamente ya tenemos antecedentes de jugadores en selecciones pasadas, pues que han hecho eso, que se han salido de la concentración y se han ido a echar los tragos. Y mire, mucha, no estoy diciendo que sea malo echarse los tragos, no, pero mucha, para todo hay tiempo. En estos momentos entiendo a Rudy Muñoz que él pudo haber estado dañado o sufrido por el fallecimiento de su abuela. Pero no es justificación decir, ay, es que porque estoy dolido me voy a poner borracho cuando tengo que ir a la concentración con la selección. Nel. Esas son excusas baratas. Esas son excusas que me puede dar un patojo que no quiere llegar a ser profesional. Y lo de Altán. Lastimosamente Altán es muy bueno, pero ha tenido sus bajones todo debido al problema de la bebida. Y sí, es un problema. Y el punto es ese, que ellos no lo quieren aceptar. Y hasta que no acepten que tienen un problema, ellos no van a despegar de manera profesional. Lástima que Tena le tembló la mano por el tema de los castigos. Es una lástima. ¿Y por qué lo digo que puede ser cierto? Por las actitudes que ha tenido él hacia ellos. Ha preferido no hablar de ellos, no los tiene convocados para titulares, los deja entrenando de más. Y hablemoslo así, mucha, eso lo hacen cuando están resentidos o tienen algo en contra de ellos. Mi preocupación acá es cómo puede llegar a afectar esto en la moral y en la convivencia con los demás seleccionados. Porque si bien es cierto, ellos dos tal vez no van de titulares, pero se van a dar cuenta los demás así de que, bueno, si puedo hacer algo, al otro fulano se lo perdonaron, porque a mí no me lo van a perdonar. Si hay un antecedente de perdonar ciertas faltas al reglamento interno que el mismo Tena colocó. Aunque yo, mire, yo, les soy sincero, ahí yo creo que ya no creo que se llegue a eso. El por qué es porque simple y sencillamente yo creo que fuera del caso de Rudy, que ya ha habido, bueno, me recuerdo que hace un tiempo hubo, después de la final de Municipal, me acuerdo yo, hubo un video en el que Rudy pues estaba de fiesta, bueno, lo de Pedro pues muchas veces se habla entre incluso la Pero afición ese roja. momento es Los válido, jugadores, Albert. Ese momento es o válido, hay sea, que a lo que voy, disfrutarlo. los demás jugadores yo creo que son jugadores, eh, muchos de ellos tengo que decir que yo creo que por lo menos tienen ese carácter y yo creo que por lo menos en ese sentido ya no es como antes, de que algunos por lo menos saben en qué estamos, cuál es el sentido. Yo creo que hay buenos líderes en selección, están los Rubio Rubín, están los Nicolás Amayoa, los Nicolás Hagen, que son esos jugadores que pues están ahí para eso, ¿no? Para hablar con los jugadores. Está el propio Tena. Yo lo que voy a decir es lo siguiente. Antes, en su momento, teníamos tal vez 6 o 7 jugadores que se iban a pegar sus grandes socas por ahí, dijo aquel. Y se queda corto. Todos saben quiénes son. Y se queda corto. Todos saben quiénes son. Ahora, yo lo que voy a decir, yo esperaría, yo creo que no. Yo espero que Pedro y Rudy hayan entendido de que este no es el momento para hacer esas cosas. Espero y yo que si lo hicieron, no lo vuelvan a repetir. Más que todo Rudy, porque Rudy, como digo, tiene una carrera por delante. Y yo creo que los demás jugadores, por lo menos en ese sentido, muchos de ellos, en ese sentido, se ha cambiado, se ha profesionalizado más el jugador guatemalteco. Yo creo que los que están hoy en selección nacional son muchos jugadores que les ha costado llegar a este momento. Y
Y esperemos que no pese tanto este tema extracancha que sucedió en estas semanas. Eso es lo único que esperaría yo y que para el viernes pues lleguemos con la mentalidad de ir a hacer el trabajo que se tiene que ir a hacer, ¿verdad? Eso esperamos todos, realmente eso esperamos todos y ojalá se logre hacer. Ahora hablemos un poquito de la parte técnica táctica, mejor dicho, porque no solo hablar de nombres, sino tenemos que hablar también de posibles formaciones que pueda utilizar Guatemala ante Surinam. Guatemala realmente lo que tiene que hacer es balancear la defensa y que sea robusta y ataque incisivo para hacerle frente a Surinam. Una opción, digámoslo así, lógica, podría ser un 4-2-3-1. Dos pivotes que den protección al fondo, tres hombres más ofensivos que equilibren la creatividad y, por qué no decirlo así, también la llegada. Y también poner un delantero que aproveche los espacios. Lo más esperado, digámoslo de esa manera, podría ser un 4-3-3. Esto con la posibilidad de pensar en una presión más arriba. Tener a tres hombres que estén presionando, tener a tres hombres que estén bloqueando en medio y esperar que la defensa haga su chance. En la saga definitivamente los laterales deben de estar muy atentos en esos relevos. ¿Por qué? Porque los de Surinam son rápidos en las bandas y en los contragolpes. El medio campo, el futbolista encargado de enlace entre la contención y el ataque debe de ser clave. Y ahí, lastimosamente, si ya le ponemos nombres, podrían estar estos dos babosos de Altano Muñoz. No, eso sí, si están con cabeza fría y si es que Tena los considera para esa posición. O también, otra opción, Olger Escobar. Yo ya lo he dicho anteriormente, para mí no es que Olger Escobar sea malo, para mí es que no le entienden cómo juega Olger Escobar. Yo lo que diría es que yo siento que en el partido contra El Salvador Olger jugó en la posición incorrecta, porque yo siento que Olger como un enlace entre las contenciones y el ataque, un medio ofensivo, yo creo que es lo que más funciona. Yo creo que en Copa Oro se vio que Olger en esa posición funciona más. Es un jugador, es un muy creativo el tipo. Ahora, ¿cómo ve usted a la ofensiva, Albert? A la ofensiva yo creo que ahí estamos fijos. Rubio Rubin tiene que ir como 9. O sea, es fijo. El tipo viene haciendo goles con el Charleston Battery. Ya sé, señores, es la USL, lo entiendo. Pero un jugador que viene con ritmo y viene echando goles, y más en un delantero, es clave. Es un jugador que viene con la confianza. Es un jugador que en un delantero es algo clave porque te permite definir jugadas importantes en el momento en el que tienes que concretarlas. Y más que todo llegar con confianza. Exacto, y con esa confianza. Es el hombre gol en este momento. Otro que también puede llegar a jugar en esa posición como un punta, y lo ha demostrado, y yo no sé por qué no se le ha vuelto a volver a poner en esa posición, es Arquímedes Ordóñez, que también viene anotando goles con el London United de la USL también, y es un jugador que ya viene agarrando confianza, viene agarrando ritmo. Sí, entonces esa es otra situación. Y también puede estar Darwin Long, que siempre es un jugador que aparece en los momentos que tiene que ser, por como es fornidote. Es un jugador que parado entre los dos centrales siempre puede hacerte daño. Por lo menos puede hacer daño. Sí, ahí sí ponemos nombres porque realmente tenemos una delantera muy escasa. Entonces ahí sí nos atrevemos a poner un poquito de nombres. Para mí pero... ¿Perdón? Para mí esas serían las tres opciones. Sí, para mí también ellos serían como que los más lógicos. Hablemoslo así. En cuanto a la posición de punta. El cuerpo técnico tiene que estar muy águila. Porque debe de estar muy atento. Porque ante Surinam, los guatemaltecos, los chapines se van a cansar, porque van a estar en su tierra los de Surinam y los de Guatemala, saber si van a poder controlar la humedad. Exactamente, y el cuerpo técnico tiene que estar avispa ahí por si ve que algunos jugadores se van para abajo. Hay que ver cómo hacer los recambios, ver si es necesario un delantero extra, ver si, dependiendo cómo va el juego, es necesario tener a alguien más en el medio para recuperar y presionar. Realmente, Guatemala tiene que aprovechar, sea cual sea la formación que vaya a llegar y los hombres que vaya a poner Tena, tienen que aprovechar los primeros 20-25 minutos para meterle presión y jugar al error.
Tratar de jugar al error, tratar de jugar a ganarle la espalda, si se puede, a velocidad y ver qué puede salir en esos primeros 20-25 minutos. Ahora, bueno, si hablamos un poco de los extremos, yo creo que el de un lado es fijo, es Oscar Santis. Es el jugador clave en cuanto al ataque de selección nacional, en cuanto a las bandas. Es un jugador, es rápido, te permite llevar más jugadas a fondo, tratar de generar mucho más peligros con pases hacia atrás. También es un jugador que a veces se pone como un punta, también a veces está parado ahí entre los centrales, suple esa posición y sabe estar en los momentos importantes para definir jugadas, así como la que pasó contra Panamá, que era clave, o sea, él estaba ahí y no desaprovechó la oportunidad. Del otro lado, aquí tenemos también una variedad de opciones, porque ahí también puede jugar Olger Escobar y la nueva novedad de selección nacional, José Antonio de Jesús López, el Chucho López. El Chucho López, sí. Que se apunta a jugar, de hecho, como titular para este partido. O sea, muchas alineaciones que se han filtrado tiran para que Chucho sea uno de los extremos en suplencia de que, porque, por ejemplo, y puede jugar, como les digo, puede jugar Olger, puede jugar Rudy, pero yo creo que Chucho, con el momento que está atravesando, también creo que sería de darle la oportunidad en esa posición. Aunque para mí, también me gustaría verlo jugar como ese enlace entre los delanteros y los contenciones. En ese sentido tiene mucha razón en el decir el momentum que tiene ahorita el Chucho y ojalá logre aprovechar esta oportunidad del Chucho López, porque son pocas las que se dan, entonces... Tiene gran nivel. Yo de lo que lo he visto jugar con Shela, la verdad me ha sorprendido gratamente. De hecho, contra San Miguelito se echó un buen partido, a pesar de que Shela se echó un pésimo, pero el Chucho López, digamos, fue lo más rescatable que tuvo Shela en el partido ante San Miguelito. Y por último, lo que Guatemala también debe de utilizar, y es ahí donde estoy de acuerdo con que vaya alguien como Santis, que tiene buena pegada, es el tema del balón parado. Corners, tiros libres, saques, incluso saques de banda si se puede, van a ser momentos cruciales y es ahí donde Surinam, si bien es cierto puede tener una ventaja física por ser un poco más altos y más fornidos, Guatemala tiene que estar concentrado porque a ellos les cuesta esa parte. Ya se ha visto y les ha costado bastante a ellos. Por ejemplo, más que todo centros por arriba, que yo creo que, yo siempre digo, bueno, creo que nuestros abuelos y nuestros papás siempre dicen, a los jugadores caribeños, ¿cómo les tienes que jugar? Pases hacia abajo, ellos son tontos con las piernas. Tal vez no buscar centros, pero sí buscar jugadas en las que, por ejemplo, puedas hacer un pase hacia atrás, una jugada en la que puedas dejar solo a Rullo y que solamente la empuje, por ejemplo. Ese tipo de jugadas creo que van a ser muy claves, más que los centros. También, por ejemplo, pero hay que estar muy conscientes que ese tipo de jugadas van a ser muy pocas. Pueden ser muy escasas también, porque son jugadas que requieren mucha velocidad y mucha precisión para poderse concretar. Y van a ser jugadas que requieren de que por lo menos 3 jugadores lleguen al fondo. Y sobre todo, señores, animarse a pegarles de fuera del área. Creo que esa es clave. Pegarles de afuera del área creo que siempre ha sido esa arma secreta que a Guatemala nunca ha conseguido controlar, pero creo que es la necesaria muchas veces para poder hacer daño. Pegarles de afuera. Y es que no tenemos pegadores, es lo malo. Tenemos por la situación, pero buenos pegadores. Pegadores hasta yo, si agarro la pelota y le pego desde afuera del área, hasta yo soy un pegador. Los que tiran para ser titulares, Antonio López tiene una muy buena pegada. Santis muchas veces ha demostrado que también tiene buen pie. El Pelón Robles es un jugador que a veces digo, es de esos jugadores que no quiero que le pegue porque la manda a la quinta grada. A Ardón también es otro de los que no quisiera que le pegara para afuera. Exacto. Olger Escobar, como lo mencionaba. Entonces, Guatemala tiene que probar todo lo que tenga a su disposición en su botiquín de armamento. Guatemala tiene que probar y algo va a salir. Ahora bien, vamos con los escenarios. Vamos con los posibles escenarios que nosotros podemos llegar a tener con la selección. El escenario más favorable es que Guatemala se logre imponer favorablemente
aunque sea con un marcador ajustado. Un 1-0, un 2-1. Vale. La cosa es que Guatemala tiene que controlar esos momentos del partido, aprovechar opciones y no desesperarse y no jugar al pelotazo como lo estaba haciendo ante Panamá. Podría llegar a sumar 3 puntos si hace todo eso de una buena manera. Ese resultado todavía le daría vida a Guatemala, pues llegaría con los mismos puntos que tiene Surinam actualmente, que son 4. Ahora bien, ¿cuál cree usted, Alberto, que sería un escenario intermedio, digámoslo así? Definitivamente el 1-1 o un empate 0-0. El empate, en general, para mí no es el resultado ideal, si lo soy sincero. Yo ya lo dije después del partido de Salvador. Es más, después del partido de Panamá. Para mí hay que ganar. Para mí no es un resultado ideal, pero creo que puede servir como un piso para poderse recuperar en casa. Siempre y cuando el rendimiento del equipo pues sea bueno, pues yo por lo menos esperaría que si vas a empatar, muestres una buena cara. Ahora, si vas a ganar, no importa, así como nos vino a ganar El Salvador. Así como Cherolandia vino a ganarnos, sí. Jugando la chingada, no importa, pero si ganamos, perfecto. Ahora, si empatamos, esperaría por lo menos sería mostrando por lo menos un buen juego, así como lo hicimos contra Panamá, porque para mí, contra Panamá, jugamos bien. Se jugó bien. De hecho, se jugó muy bien. Ahora el resultado más adverso o el que ninguno de nosotros queremos es una derrota, independientemente por qué cantidad sea. ¿Qué pasa si Guatemala pierde? Guatemala literalmente queda contra la espada y la pared, porque va a depender, como siempre, de resultados ajenos. Es decir, de ver qué pasa en El Salvador, Panamá, porque después se va hacia El Salvador y de último se recibe a Panamá y a Surinam aquí en casa. Esa necesidad de remontar en los partidos del local es lo que a veces puede afectarnos, porque ya hay un desgaste mental y lo principalmente que ahora está la crítica mediática y creería yo que es a lo que menos debería de hacerle caso a los jugadores. Sí, todos en los medios criticamos y tenemos el derecho, pero también los jugadores tienen que entender que tienen una salud mental que cuidarse. Y si se pierde, es mejor que no vean redes sociales de aquí hasta el 2027, porque realmente se les va a estar pegando duro. Y aquí vamos a ser uno de los primeros en no criticarlos, sino en dolernos de lo que pudo haber sido la primera participación de Guatemala en un mundial. Si el equipo va perdiendo, definitivamente Guatemala tiene que actuar rápido, reorganizar esquemas, meter jugadores ofensivos, arriesgar con los extremos, cambiar esa mentalidad. Parece fácil decirlo, pero dentro yo sé que es muy difícil. No esperar a que el rival se desgaste por sí solo. Son caribeños y tienen un porte físico mucho más entrenado que el nuestro. Yo siempre digo que a los caribeños hay que cansarlos. ¿Cómo los cansas a los caribeños? Jugando rápido. Tocar, pero jugar rápido. No dejar que ellos tengan la pelota también. No dejar que tengan mucho el balón. Y sobre todo, en jugadas a balón parados de nosotros, tener mucho cuidado con los contragolpes. Sí. Que no te agarren mal. Eso creo que es clave, porque es que son muy rápidos. En Surinam, muchos de los goles que vi contra El Salvador, en los partidos que he visto yo, es impresionante la velocidad que tienen al contragolpe. Entonces, eso es, yo creo que es más que todo lo que hay que estar enfocados, que no nos agarren mal parados, que la defensa tiene que estar muy... Así como Guatemala se paró contra Panamá defensivamente, así se le tiene que jugar a Surinam. O sea, lástima que no se puede clonar al caballo unas 4 veces ahí para poner 4 defensas en esa área, porque realmente el caballo le jugó muy bien a Panamá. Aunque yo creo que, mira, pues yo siempre he dicho que nuestra defensa es lo más sólido que tenemos hoy en día. Es lo más sólido que tenemos. Esos 4. No lo sé, Rick, me parece falso. Lastimosamente en las jugadas a balón parado las hemos sufrido, pero es gracioso porque yo veo que por lo menos nuestra línea defensiva siempre tiene bien... sí, lastimosamente han sido errores muy puntuales en los que se ha visto afectado
Hagen, porque él... Algunas veces de Hagen, otras veces de algún jugador de los que no están en lo que es la parte defensiva, que pierden la marca. Exactamente, o sea, sí estoy muy consciente de ello y creo que lo platicamos acá, de que Hagen tuvo mucha responsabilidad en los goles, en los dos goles que ha recibido Guatemala. Hagen tuvo tal vez el 90% de la responsabilidad y como usted bien dice, han sido jugadores que no forman parte de la defensa guatemalteca. En conclusión, Albert, ¿qué podemos esperar este martes? ¿Con qué ilusión llega usted este martes? No, perdón, este viernes, porque es viernes 10 de octubre que jugamos contra Surinam y el martes 14 que es que jugamos contra El Salvador. Mire pues, primero lo primero. Yo ya dije, vamos a ir partido a partido. ¿Qué dijimos después del partido contra Panamá? ¿Se acuerda de aquel episodio? De que Guatemala, ¿por qué chingados? Después del partido contra El Salvador fue. ¿Qué dijimos? Vamos a ir con la cabeza agachada. No queda de otra y ver qué pasa. Y ver qué pasa. Eso es lo que nos queda ahorita. ¿Por qué? Porque estamos, a día de hoy, estamos con un punto, señores. Yo solo quiero ver cómo se juega el partido. Yo lo único que espero de los jugadores es que le metan huevos. Es que lo que queda. Que jueguen bien, que metan huevos, que metan garra, que esa, por ejemplo, esa tenacidad con la que juega el caballo de los partidos, esa quisiera que tuvieran los 11 en el campo y que de esa manera se juegue lo que queda de la eliminatoria. Este viernes en Paramaribo lo único que espero es eso, que le metan garra, que le metan huevos, que se juegue bien, que se haga el parado correcto. Así es. Que viene de regreso juegue con ganas y que le meta ganas y que aproveche esta oportunidad nueva que se le está dando en selección, que Olger venga con más ánimo que la última vez y con más ganas de seguir haciendo cosas increíbles en selección nacional y para su carrera, que Santis también principalmente para su carrera, que Santis se levante inspirado, que Santis vaya con ese nivel que ha demostrado, que Rubio también se vuelva ese killer que viene siendo con el Charleston Battery. Eso es lo que espero yo, que Hagen o quien esté en el arco, porque ahí tengo que decir que muchas veces se está diciendo que Kenderson podría ir de titular contra Surinam también. Está en disputa ese arco. El que esté de portero tiene que saber que se va a enfrentar a jugadores que en cuanto a altura son altos y que te van a cabecear en todas las buenas palabras que tengan. Entonces tienes que estar muy vivo. Tienen que jugar con huevos, tienen que jugar con garras. Tena tiene que estar también muy atento a las variantes técnicas que vaya a hacer. Y eso es lo que espero yo. Yo lo que espero es que ganemos, porque hay que ganar. Eso es lo que yo creo que la gente entienda. Yo voy con la cabeza agacha. Yo no voy a decir que estamos obligados a ganar. No. Tenemos que ganar. Porque la situación no lo amerita, porque nuestros resultados anteriores nos lo piden. Y si queremos llegar bien a noviembre, hay que ganar, ganar y ganar. Eso es lo que hay que hacer. Y es lo único que queda. Y es algo que hay que entender que es lo único que queda ahorita. Ir a ganar. O sea, no hay el aquello de decir, tal vez si sacamos el empate ya vimos que no nos sirve de nada. Nos sirve una victoria. Yo esperaría, en el peor de los casos, un empate. Mejor dicho, mi resultado óptimo para mí sería un empate. Y estoy consciente de que Guatemala tiene un déficit muy grande. También soy consciente de que Guatemala tiene un superávit ante selecciones caribeñas. Pero el hoy que está viviendo el fútbol guatemalteco también deja mucho que desear. También puede llegar a ser un reflejo de lo que podemos llegar a hacer en la selección. Yo confío en que el flaco Tena les esté cambiando de alguna manera el chip a estos cuates. Porque si no, no sé, vamos a tener que meternos la cara en algún lado porque veíamos a esta selección de Guatemala, a estos 25 patojos, con la ilusión de llegar al primer mundial. Y lo dije al inicio, teníamos que aprovechar ahorita, no estaban las tres bestias.
No estaba ni México, no estaba ni Canadá, ni menos Estados Unidos. Este 2026, este Mundial 2026, tiene que ser la opción para Guatemala. Porque después ya no veo yo otra forma en la que Guatemala, tal vez milagrosamente, solo que algunos brasileños o Cristiano Ronaldo o Messi vengan a dejar algunos patojos aquí. Bueno, Antigua se está moviendo. Engendrados. Antigua por lo menos se está moviendo y Titi va afuera. Sí. Garzaro está haciendo pruebas en México. Sagastume, pues, está haciendo pruebas en Independiente del Valle en Ecuador. Antigua, por lo menos en ese sentido, yo siento que está tratando de echar la mano como chingados. Pues. Titi ya se aseguró uno afuera, que es Titi. Hay que ver los demás. Pero yo siempre digo, lo indicado siempre es ir a un mundial. Yo lo que voy a hacer, yo lo que agregaría a lo que dice Walter es eso. Hay que ver, pero reyes y reinas, déjenos saber ustedes qué opinan. Llegaron hasta acá. ¿Qué creen ustedes que va a pasar este próximo viernes? Enfaticémonos el viernes, porque incluso el martes 14 vamos a ver qué pasa, pero enfoquémonos en este viernes 10 de octubre. ¿Cómo ven ustedes a esta selección? ¿Con esperanzas y posibilidades de ir a ganarle a Surinam, que va en primer lugar ahorita? ¿O definitivamente lo ven con una mente un poco más realista y sentada en la realidad del fútbol guatemalteco, que podamos decir, vamos a ir a perder o vamos a ir a empatar si bien nos va? Déjenoslo saber aquí en la cajita de comentarios, aquí en donde comentar no cuesta nada, y coméntenos, déjenos saber cómo van a vivir ustedes este partido ante Surinam. No lo olviden, es este próximo viernes 10 de octubre a las 3 de la tarde, hora de Guatemala. ¿Sí? Por Tigo Sports, antes de... Valga la propaganda, Tigo Sports es el que tiene no es que sea propaganda, es que ellos son los que tienen. Sí, ellos son los que tienen el derecho. Estúpidos. Hermoso podría decir que la TV Nacional tiene, ¿no? Pero igual ahí están las emisoras locales, están algunas personas que hacen directos viendo la selección. No sé si colocarán pantallas esta vez. En los centros comerciales ya dijeron que iban a colocar pantallas, no es por hacer propaganda, pero Miraflores, Naranjo Mall, si no estoy mal, Cayalá y Oakland Mall ya dijeron que iban a poner pantallas para disfrutar el partido de la selección nacional este próximo 10 de octubre y también el martes 14 de octubre. Pero vayan, apoyen, usen los colores de la selección. Ya se bajaron los de momento. Ya, ahorita estamos los que hemos estado. Ahorita estamos los que hemos estado desde la Liga C. Sí. Y los que sufrimos lo del 2006. Entonces ya estamos aquí, ya 19 años después. Ya estoy con menos pelo y más pesado. Pero a ver qué nos da la selección. Y gracias, reyes y reinas, por quedarse hasta acá. Síganos en nuestras redes sociales, El Deporte Rey GT en todo. Facebook, X, Instagram, TikTok y acá en YouTube. Esto fue el episodio de la semana 28 dedicado especialmente a la selección nacional. Nos vemos en una próxima con los resultados de esta jornada FIFA. Hasta la próxima.